capítulo 15, versículo 7, dice: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dice: Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán a los que nunca han oído de él y entenderán. Amén. Vamos a leer hasta ahí, porque ahí ya sigue otro capítulo. Dice: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Dice: Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Dice, o sea, ¿qué está diciendo Pablo acá? Jesucristo fuera, porque acuérdese que el estudio del libro de Romanos es sobre la salvación. Así es. O sea, ahí prácticamente él está hablando de salvación en el libro de Romanos, y está hablando de cómo comportarnos, cómo ser, y los cambios que se deben tener en nuestra vida, y no condenarnos ni juzgar el uno al otro. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Recibíos los unos a los otros, o sea, sigan el propósito de Dios. Dice: sigan el propósito de Dios como Él nos ha enseñado. Dice: como Cristo nos ha ayudado con el poder del Espíritu Santo. Dice: ustedes ya lo tienen, porque la Biblia dice que fue derramado sobre toda carne, porque en el libro de Hechos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque Jesús mismo vino y nos regaló al Espíritu Santo. Entonces él dijo: ya lo tienen, entonces déjense guiar por él y sigan adelante con Cristo para salvación. Era lo que estaba diciendo Pablo aquí. Dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Para que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los que no son judíos son los gentiles. Y para ellos fue dada la salvación. Acuérdense que Jesús mismo dijo, o dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí vino la salvación, ¿a quién? A los gentiles. Entonces nosotros pasamos a ser gentiles, y para nosotros, entonces también nos está hablando, el pueblo de Roma eran gentiles. Cuando estamos hablando del pueblo de los judíos, es el pueblo de Israel, ¿no? Sí. Recordemos que el pueblo de Judá fue el único de las tribus que quedaron un poco, o sea, las que quedaron en mayoría, ¿verdad? Y el pueblo de Israel fue escondido dentro del pueblo de Judá para que no fuera tan atacado, ¿no es cierto? Amén. Continuamos.
Sigue, mamá. Y él dijo que, y también dijo Pablo en algún momento, dijo, te encarezco que instes a tiempo y fuera de tiempo de la palabra. Entonces él está diciendo aquí, yo tengo mucho que gloriarme, pero aún no lo hago. Dijo, tengo mucho que gloriarme porque en todas partes he ido predicando el Evangelio, he ido hablando de Cristo porque es la salvación, porque le interesaba era la salvación de los romanos, la salvación a los gentiles. Entonces dice, Hijo, perdón. Sí, qué pena interrumpirlos. O sea que, digamos, se conoce del pueblo de Israel a los judíos, o sea, dentro de la tribu de la tribu de Judá, o sea, ahí encierran a todas las 11 tribus, sí, o sea, para que queden todos incorporados ahí a modo de qué. Es que esa parte es la que no entendí muy bien, que era como para Sí, guardarlos claro, o claro. qué. Lo que pasa es que el pueblo de Israel fue escondido entre el pueblo de Judá para que no fuera totalmente destruido, porque recordemos que todas las 11 tribus, incluso 10 tribus fueron destruidas, ¿no? Pero se contaba como el pueblo de Israel que también había sido destruido, lo que es la parte de la tribu de Israel. Pero se fue escondida dentro de la tribu de Judá para que no fueran totalmente destruidos y de ahí bueno, nuevamente y crece y se extiende su pueblo. Bueno, Muchas gracias. ok. entonces dice que él tiene de qué gloriarse, pero aún así no lo hace. Y él ha ido predicando el Evangelio en todas partes. Dice, no, porque es tan fácil uno hablarle a una persona que ya conoce la palabra. O a veces se congrega en otro lado y uno quiere hablarle a esa persona para decirle, ay, a ver, vaya donde yo voy, mire tal cosa, porque es más fácil hablarle a la gente que ya conoce o la gente que ya se congrega. O es más fácil hablarle a ellos que hablarle a la gente de afuera. Hay mucha gente afuera todavía que le hace falta conocer a Cristo. Amén. Pero a veces es más fácil empezar como a sacar la gente, empezar a hablar, lo que hacen es confundir la gente porque no les están ayudando mucho en eso. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y es de lo que Pablo también se preocupa. Mire, desde cuánto hace 2000 años casi atrás se preocupa porque nosotros no estemos pisando realmente, ¿no es cierto?, la doctrina de otros tipos de congregaciones donde hay sana doctrina, sino que estemos siempre yendo al nuevo. Es donde Pablo también nos está indicando. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es ir a predicarle al que ya sabe, o invitar a la iglesia o a la congregación donde nosotros vamos al que ya sabe, al que ya Al pues, que se asiste a alguna congrega. congregación. Entonces creo que estamos haciendo algo un poco mal, ¿no? En este tiempo. Y Pablo desde hace 2000 años le decía y le decía al pueblo romano, ¿verdad? O sea que le está diciendo al pueblo romano, le está diciendo, bueno, lo importante no es que estemos, ¿no es cierto?, trayendo a los que ya hemos nosotros dado a conocer, sino que nosotros empecemos a tener un cambio y a los nuevos les demos este cambio, ¿verdad? Sigue. ¿Qué vas a decir Carito. algo, Carito? Ah, también dice acá en el verso 16 y 17, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo que es ministro de Jesucristo. A veces pensamos que debemos ser llamados pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. Pero el Señor nos hizo un llamado en la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nos está hablando acá del Evangelio. Y también acá, no recuerdo si es en el libro de Hechos o en Romanos, que dice que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, más que hablar de nuestras propias obras, debemos hablar de lo que Cristo hizo. ¿Y cómo hacemos para hablar del Señor Jesucristo? A través del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué del Espíritu Santo de Dios? Como hablamos el domingo, en el momento de la introducción, digámoslo así, hablábamos acerca de que el Espíritu Santo es fundamental, porque aquí Pablo nos lo recalca en el versículo 13 y vuelve y nos habla en el versículo 16 de el Espíritu Santo, ¿sí? Y para que hayan, y en el 19, y para que hayan esas potencias de señales y prodigios, necesitamos tener esa comunión del Espíritu Santo, porque Él nos recuerda y nos enseña todas las cosas.
es necesario el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que redarguye, es el que convence de pecado y de juicio al mundo. Él es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, también podemos ver claro cómo el amor de Cristo es revelado, ¿cierto? Cómo el Padre se compadece también de nosotros y el plan del Padre Celestial en el secreto de todas las cosas nos había incluido a todos. Estábamos no solo todos. al pueblo de Israel, sino todos, a toda la humanidad nos incluyó Amén. dentro del plan de salvación. El mismo Isaías, ¿no? En el capítulo 52, más o menos del versículo 14 o 15, nos da la expresión de lo que debería ir y hablarle a los que no se conocían, ¿verdad? Entonces creo que eso venía desde antes de Jesucristo. Entonces Pablo nos lo recalca, Pablo nos lo hace ver y nos hace entender muchas cosas y muchas problemáticas que tenemos hoy día, que es estar pisando, como dice Pablo, estar pisando otras doctrinas, otro tipo de visiones y todas estas cuestiones. Por eso dice, es mejor ir a los que están aparte. Creo que en el libro de Isaías 52:15 dice que los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán lo que no había oído al hablar de él. Algo así estaba hablando, acá ¿verdad? dice en el nombre del Padre, el Hijo, la unción del Espíritu Santo, dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. O sea, lo que era el sacrificio que Cristo Jesús había hecho y hace siempre por nosotros, lo que acá estaba haciendo. Amén. Pues es que todo esto hace parte de la fidelidad. De la Dios. fidelidad. Digamos, todo lo que está aquí hace parte de tener una identidad de fidelidad. Cuando una persona, no importa los inconvenientes que haya en un lugar, y esa persona es el lugar donde quizás se pueden estar congregando, y no importa, y siempre está ahí apoyando, siempre suceda lo que suceda, está ahí en oración, miren, no importa las dificultades, vamos para adelante porque adoramos al Dios grande. Entonces, y están ahí, eso es fidelidad, y uno tiene una identidad. Entonces, eso es algo muy bueno, porque tiene uno la identidad y la fidelidad a Dios. Si uno es fiel, a veces yo digo, es fiel uno a las personas que uno es, si uno no es fiel a las personas que ve, ¿cómo va a ser fiel a Dios que no lo ve? Difícil. Eso es muy difícil. Difícil de Y comprender. entonces la gente que prefiere ir a buscar en el lugar donde ya es más fácil, ir al lugar donde ya, no, es que aquí sí hay no sé qué, aquí no hay, pues si no hay, ahí usted apoye, ayude, vamos a hacer esto, mire, vamos, pero no, todo lo queremos fácil, pero así no es, era lo que Pablo estaba diciendo acá, yo tengo mucho de qué gloriar, me dice el 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, para no edificar ahí, ya lo que fue, ya ahí se habló y ya la persona mira si se quiere congregar o no, pero dice el 21, sino que está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. O sea, a ver, porque uno habla, él dijo, te encarezco que instes a tiempo fuera de tiempo de la palabra. Usted habla y el Espíritu Santo es el que hace. Así es. O sea, usted habla y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces usted habla y Él no no hice nada, yo no lo convencí, no, es que no soy yo, no eres tú, no. Es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que la palabra no llega vacía. Nunca vuelve vacía. Hará lo que Dios quiere que haga en cada corazón. Así es. Y llega su tiempo, ¿no? Porque también el libro de Eclesiastés, también capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces la palabra pueda que se le dé hoy y mañana la persona sea convencida por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, pero ya mañana, no hoy. Como hay otros que lo necesitan ya hoy, que es hoy. Entonces es la parte que a veces nosotros no entendemos y queremos muchas veces traer a la gente con lazos, pero no de amor, sino con lazos de ataduras, de engaños, a veces hasta de susto, de miedo, que si no lo hace, si no esto, entonces a una persona no se trae así. La palabra es muy clara en el libro de los Salmos cuando dice, y los atraje con cuerdas de amor, y las cuerdas de amor es cuando la persona realmente ya está dispuesta a recibir y aceptar que sí debe empezar, y algo otros van a esperar, pero llegarán a su tiempo, ¿no? Que es muy importante
ahí es hacer lo primordial, es hacer la oración de fe a la persona. Amén. Claro. Porque ahí ya pasa a ser hijo y ya empieza a Dios a actuar en su hijo. Empieza. Pero si todavía no es hijo, es muy difícil que Dios actúe ahí. Dios, porque ¿cómo lo va a hacer si Dios nos dio libre albedrío y somos nosotros los que escogemos? Por eso a mí... En el momento que se acepta el Señor, entonces ya pasa a ser hijo y ya Dios empieza, ya el hijo tiene derecho, ya el hijo le puede pedir al padre, ya el padre puede empezar a disciplinar, a formar el hijo, ayudarle al hijo, ya es diferente. Es la parte que nosotros a veces nos gusta, ¿no? Nos gusta y nos parece pues un poco pues raro, pero nos gusta. A veces nos dicen, mi papá espiritual, entonces dice uno, bueno, si soy su papá espiritual, entonces acomódese las normas y a las reglas que tenemos nosotros también acá, ¿no? Entonces a veces, no, yo quiero ser su hijo espiritual, pero solamente apórteme, pero yo no voy a hacer nada de lo que usted me diga. Entonces, ¿para qué le llaman a uno papá espiritual, verdad? Hijo. Pastor, yo tengo una pregunta. Señor. Pues yo digamos, he tenido situaciones donde a ciertas personas hemos hecho la oración de fe. Sí. Sino que también me surge la pregunta, después de esa oración de fe de esa persona, de repente un ejemplo, una pregunta, si esa persona llega a morir en pecado, siendo infiel, o sea, cometiendo infidelidad y esa persona muere, esa alma se termina perdiendo. Hijo, hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender ya como hijos de Dios y como cristianos que somos. Nosotros no podemos condenar a la gente ni tampoco hacerla salva. Nosotros solamente debemos de decir, ¿fue la voluntad de Dios o bajo la voluntad de Dios esa persona pereció o falleció? Solo Dios tiene la autonomía para decir o se condenó o fue salvo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno tiene el precepto o tiene el conocimiento de que la persona pudo haberse perdido cuando la persona en su última instancia, sus últimos segundos de vida pudo haber dicho, Señor Jesucristo, perdóname. Y eso no lo sabe absolutamente nadie, solo Dios y la persona. Y, ya. Sí, porque siempre me resultaba esa pregunta, digamos, la persona que le gusta beber y pues de pronto, sí, se tomó una cerveza, salió del bar y lo embistió un carro y no le dio tiempo de nada, sino que fue una muerte así de... Pues es que ahí queda la duda, porque Ahí, si no se arrepintió... O se murió en el pecado... Sí, es que hay solo Dios que tenga misericordia, pero realmente pues no sabemos, uno ¿no? en sí sabe que uno podría decir se condenó. No, pero como dice una hermanita que quiero mucho aquí en la congregación, dice, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo? sí. Dije, hija. También hay otra parte con respecto a la oración de fe y a lo siguiente. Pablo regó, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Porque a veces pensamos que esa persona está haciendo conmigo la oración de fe, pero lleva muchos años atrás de personas que están intercediendo, de atalayas, de familias, de su familia, si hay algún cristiano. Lleva tiempo para que llegue esa persona. Y no solamente es hacer la oración de fe, nosotros adquirimos un compromiso delante de Dios también con las personas que hacen esa oración de fe. Y ese compromiso que adquirimos también es de orar, no solamente dejarlas ahí, porque a veces uno adquiere un compromiso en Dios de esa persona, de esa vida que está haciendo la oración de fe y la dejamos, como que la dejamos sueltica y decimos es suficiente, pero hay una labor, o sea... Disipularlo, ¿no? Hay que disipular y hay una semilla. Es como una semilla, se siembra y hay que empezar a regar para que empiece a ir creciendo. Pero el crecimiento se lo da Dios a través del Espíritu Amén. Santo, la palabra de Dios, la oración, porque son bebés y un bebé necesita y requiere de esa guía y esa está dirección. comprobado que para que una persona llegue a los pies de Cristo son más o menos 1000 oraciones que han hecho por esa persona. Por esa persona, o sea que no solamente estamos orando nosotros, sino puede haber 997.000 personas más orando. A veces uno ora, digamos, sí oro por tal familia, entonces oro por es tal bastante, generación, claro. pero ahí ya va una oración. Amén. Ahorita les voy a dar un testimonio acerca de esa pregunta, entonces no se me olvide, Palmer, porfa. Bueno, si continuemos. Dice el 22, dice, por esta causa me he impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones,
y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Dice, pero ahora, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces a ir a vosotros. O sea, ¿por qué? ¿Por qué estaba hablando de él eso? Porque ya conocían. Él dijo que aquí, que él se esforzaba por ir a los que no conocían. Dijo, como ustedes ya conocen, dijo, por eso no he hecho mucho esfuerzo. No es tan necesario correr hacia ustedes, ya conocen y ustedes ya saben. Entonces él dijo, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros pasar, caminando, o sea, porque de todos modos así, sea como sea, uno siempre espera que, ¿cómo le digo yo? Esa persona que de pronto ayudó, que dio ese granito, que bueno, que ayudó a mi pastor, que esa persona que estuvo ahí, entonces queremos verla y pues es una bendición. Entonces, queremos verlo aquí. Yo creo que ellos añoraban, queremos ver acá, queremos ver a Pablo, no, es que todos nos han hablado que él habla muy bonito y que él no, y todo lo que él habla, queremos saber y conocer de él. Entonces todos, por eso él dijo, yo deseo ir y quiero ir a ver cómo está todo, tengo que ministrarles a los santos, dijo, los santos son todos nosotros que conocemos a Cristo y que seguimos a Cristo, somos santos. Porque la Biblia dice, los seguimos, la Biblia lo dice. Que mi Padre es santo, yo soy santo. Nosotros decimos, por ejemplo, nosotros decimos el Santo Padre y le decimos al Papa, pero en realidad nosotros somos más santos, porque nosotros sí seguimos a Cristo como es y amamos a Cristo como es. Entonces nosotros somos santos y él dijo, quiero ir y ministrarles a los santos y de pronto abrazarlos. Hace tiempo no los veo y ellos también necesitan pues que yo esté ahí, que los pueda apoyar, que los pueda ayudar. Entonces aquí está hablando de los españoletes también, de ir a España. Amén, Carito, ¿qué ibas a decir? Bueno. También podemos ver acá acerca de una ofrenda, ¿no? Que aquí habla en el verso 26, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces, como, por ejemplo, hay algo importante y es como también los gentiles aprendieron ese valor, esa obediencia, pero es el amor, ¿no? Es el amor para dar a los demás, el amor para darse a Dios, el amor para dar a Cristo, como hablaban el domingo. Este domingo en la predicación que el Señor nos enseñaba, que esa ofrenda es nuestro corazón. Pero a veces llevamos tantos años y de pronto me ha parecido muy curioso. Por ejemplo, yo sé de una niña de 12 años y yo le pregunté, ¿tú por qué diezmas? Sí, tiene 12 años, ¿tú por qué diezmas? De pronto uno esperaría que la respuesta de esta niña, siendo adolescente, sea como para que Dios me bendiga o porque lo material. Pero su respuesta fue para honrar al Señor Jesús.
Entonces yo no entiendo por qué muchas veces nos cuesta dar, nos cuesta obedecer al Señor Jesús si Él lo entregó todo por amor a nosotros. Porque Él, acá lo habla claro, acá Él vino, ¿cierto? Dijo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, vino a ser siervo. Él vino en calidad de siervo, a servir a cada uno de nosotros. Entonces, porque a veces nos cuesta servir a Cristo Jesús, servir en el hogar, servir en la congregación, servir y aún dar. Porque a veces es fácil de pronto para las personas decir, bueno, yo voy a dar de lo que me sobra, y eso no es. Porque Jesús y el Padre lo entregaron todo. Y el diezmo, la ofrenda y la primicia, yo me metí por este lado, pero sé que habla de esa parte porque los gentiles tenían que vivirlo por obediencia. Pero el diezmo, la ofrenda y la primicia son algo importante en la comunión de Dios también para con nosotros. Porque es un tipo de obediencia, ¿no? Es obediencia, es obediencia, pero también es amor. Claro. También es amor, porque cuando uno da un detalle a una persona, uno lo da con amor, ¿cierto? Porque esa persona es importante para mí. Uno no le va a dar un detalle a cualquier persona, usted se lo da a esa persona que ama. Entonces, nosotros necesitamos y anhelamos también desear dar con ese amor, porque Pablo aquí, cuando nos está hablando de Macedonia y Acaya, nos está transmitiendo de ese amor que ellos dieron hacia las personas. Y a veces nosotros nos olvidamos de ese dar para Dios. Primero nuestra vida y nuestro corazón sin reservas. Amén. A través del Espíritu Santo de Dios, darnos completamente. Sin decirle al Señor como, Señor, yo me restrinjo eso, incluyendo el bolsillo. Porque a veces pensamos que, Señor, dame, porque a veces vemos a Dios material, pero no lo vemos como Él es, porque Dios es bueno y Dios nos dio la sanidad. Y yo de pronto ayer hablaba con la pastora acerca de esto, y yo le decía, si Dios me dio la sanidad, si me duele la cabeza, yo le digo, gracias porque tú me diste la sanidad. Gracias porque tú me diste la salvación, porque tú eres bueno, porque tu amor es grande, porque el amor y lo que es Dios no depende de nuestras circunstancias, de lo que yo viva, porque Él es alfa y omega, principio y fin. Acerca del Espíritu Santo que estás hablando y estás comentando, es muy importante porque mismo Pablo nos lo dice acá en el versículo número 30, ¿no es cierto? Y dice que estén siempre unidos con Él, en oración, para que Dios pueda hacer su obra también a través de Él. O sea, la preocupación de Él también es, bueno, ustedes ya conocen, ustedes ya saben, aún así, pues ayúdenme más bien a orar, oren por mí para que podamos cumplir con esto. Y tan pronto yo cumpla con esto, puedo llevarles el fruto que va a ser en Cristo Jesús, y va a ser en gran bendición en Cristo Jesús, que es la parte también que Pablo nos explica acá, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar más metidos en oración y orando los unos por los otros, porque a veces es fácil decir, ore por mí, pero nosotros no damos una oración. Y nosotros ya conociendo de Cristo también tenemos que estar orando. Por eso a mí me parece muy duro a veces que me preguntan, pastor, pero ¿cómo hace uno para orar más de 2 minutos? Si es que mi oración es 1 minuto, 2 minutos. Eso que se lo diga una persona que entra apenas al Evangelio. Pero una persona que ya lleva más de 6 meses o 1 año que diga que está orando 1 minuto, dice uno, algo está pasando con esta persona, porque debe tener algún dolor interno, debe tener alguna molestia interna, porque ya ni siquiera ora por los demás, quizás solamente ora por sus necesidades, ni siquiera ora por agradecimiento, sino solamente por sus necesidades. Entonces a veces nosotros nos presentamos, como dice Pablo acá, nos presentamos de una manera como afanosa, para poder darle a pedirle al Señor de todo, pero no agradecerle. Y creo que hay que estar orando, agradeciéndole a Dios por todas las personas que llevan las buenas nuevas de salvación, y que sea Dios ayudándoles. Y ya es tiempo también de que nosotros, viendo esta parte de lo que es este final del libro de Romanos, aquí el capítulo 15, ver cómo Pablo es interesado en que todo mundo esté prosperando en lo espiritual. Así es. Ese es lo más importante, que todos, el pueblo gentil, estemos prosperando en lo espiritual, y que entendamos que debemos de estar orando de los unos por los otros, ya no más hablando de las otras congregaciones, de los otros pastores, de tantas habladurías, porque aquí Pablo lo dice. O sea,
no nos cimentemos en otro fundamento, sino cimentemos en uno de nosotros y sigamos adelante. Y si ya hay alguno que está en Cristo Jesús, pues bendigámoslo y siga allá, continúe allá, pero no estemos trayéndolo, llevándolo, porque así lastimamos muchas veces a las personas. Amén. Amén. Y mire lo que dice el 31. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén y amén. El Dios de 33. paz, el 33, sea con todos ustedes. O sea, que la paz de Dios esté en nuestros corazones, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Bueno, creo que eso fue todo lo que es del libro de Romanos, el capítulo 16. Habla de lo que es las saturaciones, todo lo que es las despedidas o los saludos que él hace. Y aquí hay un listado grande de las personas que le acompañan. No lo vamos a leer, quiero que ustedes lo lean ahí en casa y se den cuenta lo tremenda cantidad de personas que trabajaban al lado de Pablo. Y eso que aquí faltan muchas más, porque en Timoteo menciona otras, en lo que es la parte de Efesios también habla de otras personas, son muchas las personas que le ayudaban a él en el ministerio, porque él iba corriendo, caminando, y es lo que es un verdadero apóstol. Él iba cimentando iglesias, iba dejando congregaciones abiertas y colocaba a alguien al frente, al frente, al frente, al frente, al frente, al frente. Y nosotros hoy en día, hasta que no se haga el curso bíblico, hasta que no se haga el estudio de la Biblia, hasta que no lleve conmigo 5 años, hasta que no veamos, entonces no sabemos si lo podemos colocar o no. Y yo creo que Pablo aquí no esperaba ni 5 ni 6 años, sino le oraba al Espíritu Santo y el Espíritu Santo decía, este personaje, colóquelo al frente, y quedaba ahí, y él tenía que rendirle cuentas al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús. Y se iban dejando las congregaciones. Entonces creo que también tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Porque el capítulo 16 es un ánimo que él hacía, los animaba a todos, ¿no? Los saludaba, los animaba. A todos. Mire, vamos para adelante, mire, tú lo puedes hacer, el Espíritu Santo está contigo. Por ejemplo, aquí en el 19, en el versículo 19 decía, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y los animaba y le decía, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Eso es lo que uno llama profetizarle como a una persona. Eso sí es profetizar. O sea, darle ánimo, o sea, se hizo para exhortar, edificar y consolar. Entonces, a ver, voy a animar a esa persona, vamos para adelante, Dios está contigo, el Espíritu Santo te da la fuerza, vas a estar bien, vamos a salir adelante, y tenemos la fortaleza de Dios, la gracia de Dios. Eso era lo que hacía Pablo con cada uno de ellos, porque aquí los mencionaba a cada uno de ellos. Lo que ustedes hacen, lo hacen bien, vamos para adelante, pueden hacerlo. O sea, y ayúdense los unos a los otros, no empiecen a criticar que usted lo hizo así y que usted lo hizo así. No, va para adelante, que es para Dios, es para Dios. Por eso hablaba de no estar, no siento, predicándoles a los que ya tenían fundamento, sino a los nuevos, para no estar contendiendo, ¿verdad? Y por eso es. Bueno, yo creo que ya damos por terminado, entonces voy a darles el testimonio rápidamente, que ya van a ser las 7:40. Para que ustedes puedan verlo acerca de la pregunta que hizo Palmer y también lo que a veces uno piensa y a veces uno también es erróneo o equivocado. Resulta que hace 4 meses murió una persona muy cercana a mí, muy cercana, casi que podría decir que fue también como si hubiera sido mi padre terrenal. Y estaba muy preocupado porque no podía comunicarme con ninguno, hasta que al fin anoche pude comunicarme, encontré números telefónicos, personas para que me ayudaran a comunicarme con la esposa de aquel varón que murió, falleció, y estaba hablando con ella. Y fue algo sorprendente porque yo dije, no, increíble que se haya ido, ahora cómo sería, moriría en Cristo, qué pasaría, yo sé que Dios es bueno, Dios dio la última palabra, todo eso. Y esta mujer me cuenta que él había hecho su oración de fe, estaba asistiendo a una iglesia cristiana, duró más de 3 años asistiendo a una iglesia cristiana. Los últimos 4 meses, escúcheme bien, los últimos 4 meses fue la persona más coherente en la parte del evangelio. Aceptó a Cristo después de casi 2 años y medio que llevaba en la congregación, aceptó a Cristo verdaderamente, empezó a hacer unos estudios bíblicos ahí en familia y todas estas cuestiones. La familia también se congrega y él partió con Cristo Jesús. Él anocheció pero no amaneció por causa de esta pandemia, él murió de COVID.
Y yo decía, gloria a Dios, esta llamada era muy importante y a veces uno dice, pero qué, si esa persona fue así o si esa porque uno los conoce bien, ¿no? Y así, 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 pero resulta que él murió en Cristo Jesús, murió con Cristo Jesús y la mayoría pensábamos que de pronto no había sido así. Esta mujer es tremenda mujer, evangelista, es una abuela muy querida, porque posiblemente venga, porque ella me dijo que quería estar aquí en la congregación, porque también le alegró mucho que estuviéramos en los caminos del Señor. Ella no sabía que nosotros estábamos dirigiendo un lugar, una congregación, entonces dijo que quería venir a dar el testimonio y yo creo que van a confirmar muchas cosas de que hemos hablado acá, ¿no? Porque ella es como mi mamá también y me dio mucha alegría. Entonces, démonos cuenta que hay personas que son salvas sin que nosotros realmente lo sepamos. Entonces, Sí. por ese motivo no podemos decir se condenó o fue salvo. Sí. Sabemos que las personas que están ebrias, pues uno diría se condenan. Pero mire que nosotros vimos también un caso en la congregación donde entró una persona ebria a la congregación, totalmente ebria, sumida en el licor, y tan pronto hizo la oración de fe, quedó sanita, o sea, no tenía nada de licoramiento ni nada, 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 nada. Eso fue en cuestión de 20 minutos. Pero también, perdón, pero también tenemos que pensar que, pues eso no en todas las veces, ¿no? No, Porque eso se puede obviamente. malinterpretar. No, o porque, sea, no claro, porque, podríamos decir, porque entonces yo me uno puedo dice, emborrachar y sí, entonces vos soy salvo. porque uno dice, No. por ejemplo, o sea, dice, no, pues yo me arrepiento en el último momento, pero no hay tiempo para eso. Eso es jugar con Eso es, sí, Exacto. nosotros no podemos decir eso porque eso Claro. en un momento no hay tiempo, en un momento de susto usted se le olvida todo, usted no se acuerda de Así uno nada, apenas. usted, las cosas ocurren así, es como cuando dice la Biblia que el rapto es como un abrir y cerrar de ojos Así y no va a va a ser. haber tiempo de Hay que estar usted diga, preparado. Señor, perdóname, no, escuché a alguien que dijo, no, cuando sea el Sea el rapto, último entonces momento, vamos a yo- ver primero, como dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, entonces vamos a ver los muertos en Cristo cómo resucitan y luego sí nosotros. Ahí ya me arrepiento. No, así no es. No. La Biblia dice es como un abrir y cerrar de ojos, o sea, no hay tiempo de De nada. nada. ¿Cuánto tiempo? Ni siquiera un segundo se demora en abrir y cerrar los ojos. Tremendo. Pastor, una pregunta, pastores. Pero entonces la salvación se puede perder, ¿verdad? O sea, Sí. Claro. así como uno la puede recibir, se puede perder en cualquier momento. Claro. Si uno se Sí, Eso, descuida. señor. eso es un regalo Mira. inmerecido que Dios nos ha dado. Es como si nos regalaran, ¿no es cierto? Esta jarra y yo cojo la jarra y si no la cuido, pues la dejo caer, pues se rompe. O fácilmente me cansa, le digo, Carito, mire, te regalo. Mire, está comprobado, Se está puede comprobado que una persona, la Biblia dice, Uno lo regala. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y está comprobado que si uno dura 2 meses sin congregarse, ya está en el mundo. Yo creo que antes. Eso no hay que esperar Máximo tanto. 2 meses, No creo, que, máximo. no creo que alcance 2 Ya meses. está en el mundo. Porque Por no- ejemplo, esta pandemia, ha habido personas, perdón que te interrumpa, ha habido personas que no han vuelto a congregarse y piensan que virtualmente, pero uno necesita, por eso Dios dijo que no dejando de congregarnos, y eso es importante, eso es importante. Venir a un lugar, poder uno ver al hermano, poder que uno puedan orar por uno, todas esas cosas hacen falta.